8 de la noche, 1 minuto. Empieza una nueva semana aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y es un gusto darles la bienvenida. Estaremos, por supuesto, leyendo sus comentarios mientras estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de el canal digital más grande que tiene hoy nuestro país. Es un gusto saludarlos. Vamos a hablar del rollo político que tiene concentrada la atención del país, el que muchos califican el pacto de hagámonos pasito. La designación o postulación de Gregorio El Hach por el presidente Gustavo Petro para la elección de Procurador General de la Nación. Ya hay fecha, será el próximo 2 de octubre, en unos cuantos días, allí en la plenaria del Senado, que él conoce muy bien, y vamos a seguir analizando las implicaciones de esto porque aparentemente habría senadores de oposición que no le votarían a El Hach por el mal mensaje que esto envía en lo que tiene que ver con la independencia, porque el señor El Hach, aparentemente inminente procurador general, pasaría a vigilar a los que han sido por más de 12 años sus mejores amigos en su trabajo. Para esto me acompaña hoy Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol. Vamos a hablar, doctor, de su almendrón, ¿no? De su almendrón en las movidas de la semana. Bienvenido. María Camila, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia, y efectivamente este es el gran tema de la semana hasta el próximo 2 de octubre, cuando quede ungido anticipadamente Gregorio El Hach. Sí, también nos acompaña Pedro Viveros, analista político también aquí de la casa y de Blue Radio. Pedro, un gusto. Un gusto, María Camila, un saludo a Gabriel y a todos los que nos ven. Bueno, miren que la semana pasada los senadores con los que hablábamos luego de esa reunión en la presidencia del Senado entre Efraín Cepeda, Gregorio El Hach y el ministro Cristo nos decían no, de 105 votos El Hach va a sacar 120, pero aparentemente, aunque ya va a ser elegido como lo menciona, como lo vaticina Gabriel, hay unos voticos que no tendría, aunque no le resten para su elección, y podrían ser de senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, que votarían en blanco no solo porque es el candidato de Gustavo Petro, del presidente, al cual le hacen oposición, sino porque para Cambio Radical esto literalmente fue la declaración de guerra, porque esto fue un golpe a Germán Vargas Lleras. Gabriel, ¿será que habrá senadores que tengan, digamos, la valentía de subirse en ese bus, de tener ese primer encontrón, ese primer raye con el próximo procurador? Pues varias cosas. Lo primero es que usted señalaba el voto en blanco, pero nos estamos olvidando que es una carrera de 3 caballos y 2 de los cuales, a pesar no tengan matemáticamente ningún chance, podrían raspar algún voto, sobre todo del partido Cambio Radical, aunque en mi interpretación, ya con la inminente victoria de Gregorio El Hach, van a ser muy pocos los que no se van a querer montar en la carroza victoriosa, que le podría implicar no solo perder alguna clase de representación burocrática o de cualquier otro tipo en la Procuraduría, sino también quedar expuestos a ser declarados enemigos por parte del procurador y por ende ser investigados, porque recordemos, el Procurador General de la Nación tiene la competencia y la capacidad de investigarlos disciplinariamente. Claro, Pedro, ¿usted coincide con Gabriel? ¿Será que habrá algunos pocos que no se montan en esa carroza de la victoria? Mire, María Camila, yo creo que esta es una elección que está con sobrecupo. En ese barco eso está lleno. Y a mí me parece que eso no es positivo, ni siquiera para lo que algunos llaman la victoria del señor presidente de la República. Claro. A mí me da la impresión que aquí quien está haciéndole un favor al presidente es El Hach, al salir elegido con los votos del Parlamento, y no el presidente quien elige al Hach. Y ese barco tan lleno, María Camila, va a ser muy difícil la tarea hacia adelante del señor procurador, el señor Gregorio El Hach. Por eso, esos votos que van a estar en contra de esa elección van a ser muy sonoros en la gestión del nuevo procurador si gana el señor Gregorio El Hach. Entonces, te repito, ese barco está lleno, porque hay una cantidad de congresistas allá metidos, pero los que se queden en el puerto de pronto con sus críticas pueden terminar haciendo una interesante gestión de control a lo que haga si gana
Gregorio El Hash el próximo 2 de octubre. Es que eso que acaba de tocar Pedro Gabriel es lo que están analizando incluso como una ventaja varios opositores, varios que incluso tienen aspiraciones electorales para la presidencia en 2026. Y es que sería positivo quedar como no el contrapeso, porque la elección es inminente, sino como esas voces que no quisieron cerrar ese círculo de hagámonos pasitos, de ese pacto perfecto para, aparentemente perfecto para las partes en cuestión. ¿No sería entonces un beneficio para los que el 2 de octubre votaran en blanco o por otro candidato? Probablemente, María Camila, no creo que las bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático en bloque vayan a votar en blanco o en contra del Hash. Sin embargo, aquellos senadores que tengan aspiraciones, como bien lo decía usted y Pedro, van a tratar de capitalizar, pero la verdad es que va a quedar muy poco tiempo antes de la campaña, va a ser muy difícil enfrentar a un procurador que además ha sido un procurador amigo, por el cual además votaron como secretario del Senado, y que si bien son dos roles completamente distintos, pues podría también correrse el riesgo de caer en incoherencias, y que parezca más bien una posición reiterada de oposición al presidente más que al procurador. En todo caso, por supuesto que cabe la posibilidad de que traten de capitalizar algunos de los senadores este escenario. Y quiero además sumar algo a lo que dice Petro, y es, esta yo no creo que sea una victoria. Pedro, vaya confusión. Lo que decía Pedro, que esta no es valía la interrupción, perdón Gabriel, continúe. Que no es una victoria para el presidente Petro, a pesar de que logró neutralizar la llegada en la Procuraduría de alguien que le hubiera podido crear muchos dolores de cabeza y que hubiera podido ser un enemigo a cargo de una entidad muy poderosa. Gregorio El Hash es el candidato de todos y de nadie. Lo cual, más allá de generar réditos políticos, lo que genera son salvaguardas tanto para congresistas y el presidente, y quien sí queda muy mancillada es la imagen de la Procuraduría, claro, y su función constitucional de adelantar procesos de manera independiente y que logren de manera efectiva combatir la corrupción en Colombia. Claro, tenemos las 8 de la noche, 8 minutos. Hablemos de esa frase que acaba de poner sobre la mesa Gabriel. Pedro, es el procurador, sería el procurador de todos y de nadie. ¿Cómo se imagina usted una procuraduría de Gregorio El Hash? Pues mire, yo conocí a Gregorio El Hash hace muchos años en alguna oportunidad, porque es una persona que lleva muchos años en el Congreso. Yo pues no he sido ni parlamentario ni nada, pero tuve la oportunidad de conocerlo por algunos avatares en alguna época. Yo no le he conocido al doctor El Hash ninguna responsabilidad de la talla de la Procuraduría. Esperamos, él es un abogado, los que lo conocen dicen que es un muy buen abogado, esperemos que tenga un buen desempeño. A mí lo que no me parece es que el presidente de la República, Gustavo Petro, quien aboga por tener en esa... Primero, el presidente no cree en esa figura, ha tratado todo el tiempo de decir que esa figura no sirve. Y segundo, ha dicho que esa figura debería ser de la oposición. Y resulta que ahora, cuando iba a ser de la oposición, terminó negociando con una persona que se había presentado por otra terna para que sea el representante del presidente de la República, solamente para ganarle una batalla a la oposición, cuando ese cargo debería ser precisamente de alguien diferente al gobierno, para que pudiera gestionar, como bien lo dice el señor presidente, pues una crítica fuerte en materia disciplinaria a los funcionarios, no solamente del gobierno, sino del país. Entonces a mí me parece que hay unas grandes contradicciones, que esas se van a ver reflejadas en el desempeño del doctor El Hash, porque no solamente va a tener la bendición del presidente, sino de ese barco lleno de parlamentarios que quieren votar por él, María Camila. Exacto, es que lo curioso de todo este proceso, Gabriel, es que mire lo siguiente, uno trata de buscar a los congresistas para hablar en cámara y se encuentra con lo siguiente, ninguno habla,
no importa la corriente política, porque a los del pacto literalmente les da vergüenza la incoherencia que esto representa, no tienen cómo defenderlo. A los de oposición también les cuesta aceptar que pues, son amigos del hash y que apoyarían al presidente en su candidatura, al presidente Gustavo Petro, y el partido de la U, el Partido Liberal y los conservadores tampoco saben cómo defender la independencia que debe tener el procurador general. ¿Usted cree que finalmente aquí los parlamentarios están felices con esta elección, más allá de intentar darle un mensaje distinto a la ciudadanía? Porque, ojo, el mensaje no es solo de falta de independencia, sino que, Gabriel, el procurador tiene acceso a todos los expedientes de la Fiscalía, tiene acceso a la revisión de las decisiones de las altas cortes. El poder es inmenso. El poder es extraordinario. Y súmele a eso que con la última reforma a la Procuraduría le añadieron 1.200 cargos adicionales, presencia en todo el territorio nacional, y no solo la capacidad de injerencia frente a congresistas, sino frente a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, mejor dicho, la capacidad de la Procuraduría es inmensa. El Ministerio Público es sin lugar a dudas el organismo de control, que la Fiscalía no es un organismo de control más poderoso que tiene Colombia, y yo sí creo que los parlamentarios están felices, así no les salgan en cámara, porque por supuesto esta no es una noticia agradable, digamos, para la opinión pública, pero creo que ya superaron las formas, se echaron a las petacas, tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional. Vea, el Gobierno Nacional ya, digamos, este escándalo, esa falta de coherencia, al poner al representante de la clase política tradicional como su candidato, y traicionar, digamos, esa postura de llevar al cargo, como bien lo decía Pedro, a alguien independiente que pudiera enaltecer esa figura que tanto ha criticado Petro por lo que le pasó con Ordóñez, por la persecución que ha tenido que sufrir su gobierno con Margarita Cabello, y poner al hash es una contradicción en términos, pero él sabe que no le va a hacer mella en esa base del 30% inamovible que nunca va a traicionar al presidente Petro. Y por el otro lado, la desfachatez, la falta de delicadeza y absoluta falta de respeto con la terna, que los partidos, antes de haber oído a los candidatos y sus propuestas, hayan enviado cartas respaldando y endosando una candidatura, cuando ni siquiera dentro del Congreso se ha pasado el análisis y el filtro de las hojas de vida, sabiendo o no si cumplen o no los requisitos. A mí me parece que ya el tema de las formalidades ha quedado en un segundo plano. Estamos entrando en el terreno del más burdo pragmatismo, donde absolutamente todos ganan, porque, y coincido con Pedro, ojalá que nos sorprenda Gregorio el Hash, pero dada su proveniencia, es el primer procurador que viene de las entrañas del Congreso y va a tener que investigar a los congresistas. Es decir, es casi que un impedimento que tiene, un conflicto de interés latente, y ojalá que nos sorprenda, pero lo que se puede anticipar es que va a ser una procuraduría que no va a tener grandes acciones, que va a seguir en la misma senda de politización en la que ha estado durante los últimos años, y que verdaderamente va a desdibujar una de las funciones más importantes que trae la Constitución y que pone en cabeza el Ministerio Público. Dice Gabriel, Pedro, que esto va a seguir desdibujada en su función. Hablemos un poco de Margarita Cabello, que el presidente Gustavo Petro calificaba como la procuradora de bolsillo de Iván Duque. ¿Al expresidente Duque le sirvió tener a Margarita Cabello, o considera usted que en algunos casos pudo dar una sorpresa grata, como dice usted, espera que la de Gregorio el Hash? Pues mire, yo no conozco a la doctora Margarita Cabello, no la conozco. Lo que sí le puedo decir es que ella es una persona que ha tenido un conocimiento en materia jurídica extenso, es la diferencia. En diferentes posiciones de la rama judicial del país. Ahora, que haya tenido posiciones políticas y que definan de esa manera, pues eso hace parte del debate nuestro, entre otras cosas, porque pues fue elegida en un gobierno anterior con una coalición diferente. Pero eso precisamente en este gobierno
lo hacía más interesante para poder tener ese equilibrio entre los poderes en Colombia. Luego, esa crítica que hace el presidente a la doctora Margarita Cabello no es el respaldo para poder afirmar o defender la candidatura del doctor Gregorio El Hash. El señor presidente, creo yo, debió dejar ese espacio para que el Congreso fuera más independiente. Entre otras cosas porque yo no soy abogado, Gabriel lo es y es un muy buen abogado. Esto que voy a decir de pronto requiere el sedazo de un jurista que yo no lo soy. Es que a mí me parece que el 20 de julio hubo una elección en el Congreso donde votaron 97, si no estoy mal, o algo así, por elegir al doctor El Hash como secretario del Senado. Exacto. Y 2 meses después él se va a someter a otra elección dentro del Parlamento colombiano. Repito, María Camila, yo no soy abogado. Todo esto que le estoy diciendo es mi lectura de algo que simplemente me llamó la atención. Que el señor candidato, el doctor El Hash, virtual procurador, estuviera sentado en una elección del Parlamento y que hoy esté sentado en otra elección 2 meses después de haber sido elegido con los mismos votos de los parlamentarios que lo eligieron a él como secretario general. Si eso no es un problema, pues está bien, pero ojalá que miren hacia adelante y ver cómo y de qué manera pues los colombianos podemos estar más tranquilos con una votación para que si se presenta esta dualidad, en un momento se presentó, María Camila, usted yo creo que no había nacido, cuando hubo un intento de otro secretario general del Senado, el señor Miguel Otero, era un hombre de la costa caribe colombiana, que quiso hacerlo y no fue ternado, pero ya hubo esos escarceos. Y me parece que deberíamos centrar esto en, si ahí no hay una falta, repito que yo no soy abogado, ojalá que hacia adelante no se vuelva a presentar esta dualidad, porque créame, María Camila, yo ni aspiro a ser procurador, me interesa eso porque no lleno los requisitos, pero alguna persona que sí los llene, pues entra en esa elección con una ventaja muy grande por parte del que esté sentado ahí. Y a mí me parece que eso deberían tramitarlo de la manera legal, pero también política, para ver cómo se puede resolver ese dilema. Claro, ese dilema que raya con el conflicto de interés, Gabriel, porque menciona Pedro entonces no solo la alta favorabilidad con el precedente de los 97 votos, sino que la labor para que lo van a elegir es para vigilar a esos que están votando con él. Ahí, abogado, su concepto. No, pues es decir, los requisitos de ley, no hay una inhabilidad legal, pero hay una inmensa deuda ética que hace parte también de esas fracturas y de esas falencias en el diseño constitucional. Usted, María Camila, en el noticiero ahorita de las 7 presentaba que se radicará la ponencia de la reforma política por parte del gobierno y la única entidad que quieren tocar es el Consejo Nacional Electoral, justo en momentos en donde aparentemente resulta incómoda, pero bien valdría que la opinión pública, la ciudadanía y el constituyente, no el que apela al presidente, sino el verdadero constituyente, nos pusiéramos a pensar efectivamente qué es lo que nosotros estamos esperando de los organismos de control y si la forma como se constituyen y se eligen, no solo por parte de las Cortes, sino también del Congreso, ahí hay un conflicto de interés moral inmenso. Incluso si el Hash no viniera de las entrañas del Congreso, cualquiera que aspire a ser procurador tiene que pasar por el filtro político del Senado y eventualmente va a tener que investigar a sus nominadores y electores, lo cual representa verdaderamente una gran limitante y también da pie para que el procurador prefiera inevitablemente y humanamente investigar a quienes no lo apoyaron. Entonces eso sí hace parte de una falla del diseño, pero creo, María Camila, que este es un debate que requeriría verdaderamente de un consenso muy amplio, de un debate muy profundo y que trascienda el cinismo absoluto de la clase política, tanto de los congresistas como del mismo presidente que ayer en la locución presidencial, después de haber ternado a Gregorio El Hash,
sacaba la bandera de esos grandes poderes políticos que lo quieren tumbar, que quieren conectar un golpe de Estado, cuando le ha dado en manos a un representante de esa clase política tradicional las llaves de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, yo sí creo que hay una altísima dosis de hipocresía, hay una falta profunda de debate de fondo y me parece que va a ser muy difícil explicarle a la opinión pública que después de tener listas tanto el presidente como la Corte Suprema como el Consejo de Estado para una magistratura tan alta como el Consejo de Estado, en un país donde hay tantos juristas brillantes, comprometidos, transparentes, rectos, honorables, con una trayectoria impecable, se vaya a poner en cabeza de uno de los organismos de control más importantes, con más poder y con una función tan crucial en la Colombia de hoy, que necesita depurarse de la corrupción, a una persona que es hijo de la politiquería de este país. Tenemos las 8 de la noche, 22 minutos aquí en Sala de Prensa. Estamos en vivo con analistas mirando a fondo lo que es la postulación de Gregorio El Haj ya como prácticamente Procurador General de la Nación. ¿No, Pedro? Hoy leía que este es el peor de los mundos para la Procuraduría, porque usted bien mencionaba el caso de Margarita Cabello, que al cambiar de gobierno, pues ella terminó siendo un contrapeso al gobierno entrante de Gustavo Petro. Pero es que el Haj es amigo de todos, del pacto histórico, de los que se consideran independientes y de la oposición. Hoy un congresista de oposición me mencionaba eso, que ellos finalmente terminarían en libertad en esas reuniones de bancada, porque es que el Haj ha sido amigo y le ha hecho favores desde la Secretaría a todos, que entre otras cosas era su labor. Eso hace un buen secretario, que mejor dicho es totalmente imparcial y bueno con todos los congresistas. ¿Será que eso hace que literalmente su función como procurador sea básicamente pues inoperante porque tiene amigos en todos los partidos? No, María Camila, eso es cierto al arranque de la gestión. Pero acuérdese que el diseño nuestro nos permite tener unas elecciones de parlamento en 2 años. Entonces, cuando eso ocurra ya seguramente por el recambio, que se da normalmente, ya el doctor El Haj no va a tener esa cercanía tan grande como la tuvo al momento de su elección. Y ahí hay unas personas diferentes, ahí va a estar otro secretario que seguramente comenzará a tejer la forma de, en 12 años o no sé cuántos años después, pretender llegar también a una instancia tan importante como la que está llegando el doctor El Haj. Entonces quisiera simplemente decirle que esto que ocurrió con el doctor El Haj va a servir para que nos pongamos a pensar, primero, si esa procuraduría es la que queremos los colombianos. Si no, pues tiene que diseñarse una jurisdicción disciplinaria donde se cambien todas las reglas y haya una nueva forma de concebir el carácter disciplinario de los funcionarios, como lo dijo, entre otras cosas, la famosa sentencia de la Corte Interamericana. Pero creo yo, María Camila, que como hecho político hacia adelante, nos vamos a ver abocados pues a una relación muy cercana entre quienes lo eligieron y las personas que ellos tienen como sus cercanos políticos en diferentes dependencias. A mí me parece que eso no es bueno, pero afortunadamente le repito que en 2 años ojalá los colombianos pues miren muy bien a quienes eligen para que haya un recambio en el Parlamento colombiano, que es urgente, y esto que ocurrió es una muestra de la necesidad que hay de tener caras diferentes, preparadas, con posturas políticas modernas en el próximo Congreso de la República, María Camila. Gabriel, ¿qué será aquí, analizando el panorama y las movidas políticas del presidente Gustavo Petro, lo que él espera con esta elección? ¿Será que se reduce solo a darle un golpe a Germán Vargas Lleras o qué puede haber detrás en las intenciones del primer mandatario? Lo de Germán Vargas, que no hay que personalizarlo, si uno, digamos, le cree tanto a Luis Felipe Henao como a Germán Barón, que han señalado que se han apartado y distanciado de Germán, pero sí le da un golpe a la mesa, no solo frente a la posibilidad de tener un enemigo
que durante los próximos 2 años, que van a ser años de campaña, una campaña que además está manchada por inmensos escándalos de corrupción presentes y pasados, también con unas cortes que han demostrado mantenerse a raya y ser un contrapeso frente a la elección de magistrados de la Corte Constitucional. Lo que está en juego y lo que puede significar un procurador general de la Nación es mucho. Yo no sé, María Camila, a qué acuerdos o frente a qué temas puntuales habrá girado la conversación en Palacio de Nariño entre el presidente y el Hash para llegar a la conclusión de que el ternado sería él, sabiendo que le estaba entregando las llaves de la Procuraduría. Pero lo que le puedo decir es que con todos los escándalos de corrupción que están embargando al gobierno, en una época de campaña electoral donde tener un enemigo en la Procuraduría puede significar un retroceso inmenso frente a los propósitos del pacto histórico, y frente además al relevo de 5 magistrados de la Corte Constitucional, donde el procurador podría llegar a tener incidencia en los ternados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Tener a un procurador enemigo era un lujo que no se podía dar el presidente. Creo que fue una jugada maestra, pero una jugada maestra que va a ir en detrimento de su promesa de campaña, que va a ir en detrimento de la democracia, que va a ir en detrimento de la Procuraduría, y que definitivamente más allá de Vargas Lleras hay muchas otras cosas que están en juego. Pedro, lo escuchó usted sobre esas intenciones. Gabriel menciona el relevo de los magistrados, muy importante, y también los procesos, los escándalos de corrupción. ¿Usted cuál suma? No, es que mire, María Camila, déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que la promesa que tenía el señor presidente con su proyecto político de hacer un cambio en todas las cosas que tenían relación con la lucha contra la corrupción, es que hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, en su condición de parlamentario, fue una de las personas que más luchó contra ese flagelo de la corrupción. Y mire usted todo lo que está cayendo. Es que, aparte de lo que ocurra y de todos los recambios y las formas en que puede traer y el poder que tiene para muñequear el señor presidente, hombre, una cosa es hacer el juego con una selección importante de funcionarios y de propuestas interesantes, y otra tener que recurrir a estas argucias, que a mí me parece a veces que no parece un gol sino un autogol que se ha hecho el presidente, porque si bien se queda con un funcionario que, le repito, le está prestando más un servicio él al presidente que el presidente a él, al final vamos a tener unas consecuencias no solamente en la figura de la Procuraduría, sino también, le repito, en ese discurso que el presidente de la República durante más de 30 años le presentó a los colombianos. Y eso, yo no sé, bueno, seguramente ya al tercer año del mandato la suerte está echada y ya no importa qué se pueda hacer. Pero me parece a mí que es un daño que le hace también al sector que representa en materia ideológica en el país, María Camila. Pues Pedro, Gabriel, se nos acabó el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero entonces ya nos quedará esperar unos días hasta el 2 de octubre para ver si alcanza entonces esa cifra de los 97 votos el doctor El Hash, o si algunos se bajan de ese bus, así sea con abstenerse a votar para cambiar ese mensaje político. Gracias por acompañarnos. Gabriel. No descarte la posibilidad que esa terna se desposa. No, pues hoy ya nos estaban diciendo eso algunas voces desde Cambio Radical, que lo más probable pues sería que por lo menos el doctor Barón se bajara para evitar, ¿cómo le dice eso? ¿Cómo lo llama uno? ¿El oso? O la derrota, así de esa carroza de la victoria. No le va a quitar la victoria al Hash, pero sí le sumaría un poquito de picante, quizás necesario para poner un poquito más contra las cuerdas al Congreso y a lo mejor también a la bancada oficialista. Sí, aunque pero mire... ¿sabe una cosa? Yo no sé, yo a veces creo que uno tiene que, ¿cómo se dice?, morir con las botas puestas. Yo creo que aquí el mensaje más grande que debería dejar una persona como Barón o como el doctor Henao es un buen mensaje de lo que ocurrió.
porque si se retiran me parece a mí que no logran lo uno lo otro. Esto es un momento donde uno debería mostrar una gallardía y enfrentar esto con realidad y tener la palabra, que es lo que les queda a ellos, para dejar sentado un precedente histórico importante en materia de esta elección. Es un buen consejo y también la convicción de las capacidades y la trayectoria propia. Se lo haremos llegar al doctor Henao y al doctor Barón. Gracias, Pedro y Gabriel, por acompañarnos. Un abrazo a Pedro. Saludos, Gabriel, María Camila, y gracias. Hablamos pronto, por supuesto, sobre este tema que tiene la atención del país político y del país en general. Gracias por acompañarnos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.